¿sí? La frustración que hoy, en particular en el mundo, falta tanto. Se ve, y los padres suelen consultar mucho por mi hijo no tolera la frustración. Eso tiene una cuestión, eh, primera, de problemática, y es que la frustración se tolera más o menos, no es que no se tolere. Tienen baja tolerancia, no es que no toleran la frustración. Ahora, la baja frustración en los niños de hoy es correlativa a la baja frustración que tienen los adultos hoy. Es decir, que lo que vemos son estos hijos de millennials que tienen baja tolerancia a la frustración o criados por abuelos, y en donde no se exponen a la frustración. Y al no estar expuestos a eso, permanecen más pequeños. En cierta medida se debilitan, ¿sí? Porque el encuentro con esas fuerzas opuestas, los fortalece. ¿Mm? Ahora, insisto, y por eso cité primero a la madre suficientemente buena, en su justa medida, ¿sí? No puede ser la frustración el motor de la crianza, pero tampoco puede ser la frustración lo que esté prohibido en la crianza. Tiene que ocupar un lugar diario, sí, ¿sí? Porque la frustración es parte del aprendizaje. ¿Mm? Bueno, entonces, la baja tolerancia en los adultos tiene una consecuencia directa en que los adultos no toleran que el niño se frustre. Los adultos no toleran el pataleo del niño, ¿sí? Entonces, esa descompensación del adulto hoy día es lo que se ve reflejado como que los niños no toleran la frustración. Ahora, esto tiene otra arista, que es los elementos con los que se relacionan en el mundo los niños, y específicamente todo lo que es tecnológico no está pensado para frustrar a una persona. De hecho, todo lo contrario, como bien marketinero, tiene que ser una experiencia agradable, que la persona la quiera repetir. Y la frustración no es algo que la persona quiera repetir, ¿sí? Entonces, los niños expuestos a la tecnología prematuramente también se ve inmediatamente afectada su capacidad para tolerar la frustración, ¿sí? Esto tiene otra arista a la base, y es que el proceso de mielinización y de maduración cerebral se detiene cuando están frente a una pantalla. Entonces, la maduración cerebral es el lugar donde se va a sostener el tolerar la frustración, ¿sí? Por lo menos pensado a nivel neurológico. Pero cuando están frente a una pantalla o cuando comen comida chatarra, se detiene el proceso de maduración cerebral, ¿sí? Ahora, el proceso de maduración cerebral tiene un tiempo límite, ¿sí? Si no se hace hasta determinada edad, fuiste bueno, ¿sí? Sería. Entonces, eh, sí, lo que se llaman en particular las funciones ejecutivas, el nombre que se le ha dado a las funciones ejecutivas, que se le atribuyen a la maduración del sistema, del lóbulo frontal, aunque si bien el lóbulo frontal es casi el último que madura, perdón, alrededor de ya los 22, 23 años, eh, en el primer septenio, el lóbulo frontal es donde muy por debajo se están estableciendo los vínculos de las funciones ejecutivas, ¿sí? Con el sistema límbico y con, así. Las funciones ejecutivas son, por ejemplo, una función ejecutiva es darse cuenta de un error que cometí y tener la capacidad de corregirlo. Eso es una función ejecutiva. Y cuando no tienen los niños el estímulo natural y orgánicamente pensado para el desarrollo cerebral, entonces lo que ocurre es que se construye una casa encima de donde deberían ir las cañerías. La Tamara Chubarovsky lo dice súper claro. Es como, tiene un tiempo los obreros para construir las cañerías del baño donde va la electricidad, donde todo el andamiaje interior de la casa. Pero si pasa ese tiempo, los obreros van a seguir construyendo, pero encima. Y van a construir las paredes, y donde debería haber cañerías, no hay cañerías.
y luego ya no se puede arreglar eso, ¿sí? Luego es más difícil, hay que ya derechamente hacer terapia. Entonces la terapia viene a ser en un tiempo presente algo que se debió haber hecho en el pasado, ¿sí? La terapia en niños, desde esa perspectiva, es recuperar un tiempo que se tuvo que haber hecho en el pasado ahora, ¿sí? Entonces, claro, es más difícil porque la maduración cerebral no está en ese estadio, entonces eh, se tiene que estimular para que llegue hasta el nivel de las cañerías. Entonces, lo que el cuidado de un ser humano y la llegada de un ser humano al mundo requiere de que pase por todos estos sentidos, ¿sí? Entonces, vimos que el sentido del tacto, una cosa es tocarlo, pero otra cosa es convocarlo a través del tacto. Y eso es lo diferencial, ¿sí? Cuando lo visto, convocarlo a través de vestirlo, porque no es ese niño, ese cuerpo, sino que ese niño está en ese cuerpo, que es diferente. Entonces, ese cuerpo le tiene que servir como instrumento para encontrarse con el mundo, ¿m? No como un obstáculo, como ocurre en el autismo, por ejemplo, que el cuerpo es el obstáculo que tienen para encontrarse con el mundo. El cuerpo lo vivencian como algo ajeno a ellos y que es entonces un desconocido que usualmente les genera obstáculos para encontrarse con el mundo, ¿sí? Entonces, el convocar al niño a ese cuerpo ayuda a que ese ser humano entonces vaya madurando ese cuerpo, de acuerdo a las necesidades que tiene. Ahora, ese cuerpo lo pensó y lo desarrolló a través de una vivencia prenatal, todo el proceso de la innatalidad que señala Steiner, el periodo previo al nacimiento y previo a la concepción física, donde se piensa ese cuerpo. Y piensa entre comillas. Como lo vimos en la esfera solar, por ejemplo, como lo vimos en Apu. En la esfera solar, otros construyen tu cuerpo a través de la emanación que tú realizas de tu ética, ¿sí? De tu ética desarrollada en la Tierra. Entonces, eso otros lo materializan como un cuerpo físico, ¿sí? Ahora, claro, en ese estadio, en el estadio solar, uno se encuentra con otros en particular. Eh, pero para eso hay que tener un lenguaje complicado. No voy a entrar en eso, creo que ya entré demasiado en eso. No voy a entrar en eso que es más complejo. Por ejemplo, si uno no amó en la vida terrena, entonces la esfera solar es una esfera absolutamente solitaria, porque no tienes lenguaje para comunicarte con los demás. ¿Sí? Es lo que pasa con la gente que se ha suicidado o ha tenido una vida muy materialista, que digamos que no llegaron a completar la vida completa o que han tenido una vida completa muy materialista, que tienden a encarnar más rápido. La esfera solar es una esfera que pasan demasiado solos. Entonces, pasan menos tiempo en el mundo espiritual, ¿sí? Y eso produce que tengan más vinculación con la materialidad, ¿sí? Como lo vimos, en Teosofía lo dice Steiner, el yo humano adquiere sentido y significado por aquello con lo que se vincula. Y nosotros pasamos más tiempo en el mundo espiritual que en la vida en la tierra, ¿sí? Pasamos la vida en la tierra que es 70 años con suerte, 90, 110 a lo más, y en el mundo espiritual pasamos 2000 años. Ahora menos, ahora están como en 300, pero siguen siendo más años, ¿sí? Pero una persona que ha tenido una vida muy material pasa en el mundo espiritual muy poco tiempo, ¿sí? Encarna muy rápido. Bueno, me distraje aún así. Entonces en la esfera solar ocurre eso y está este cuerpo que se gesta y este cuerpo tiene que servirle al niño como un instrumento para hacer aquí en la Tierra. Ahora, para eso, el cuerpo tiene algunas leyes que hay que promover, ¿sí? Es decir, la primera es que no se le despierta la conciencia tempranamente ni prematuramente a los niños, ¿sí?
por el que desde la perspectiva espiritual del ser humano, es decir, un ser humano que tiene cuerpo, alma y espíritu, la utilización y las fuerzas espirituales están enfocadas en conformar ese cuerpo. Entonces, si se convocan esas fuerzas para, para el pensamiento, que nosotros lo hemos visto, pues sabemos que el pensamiento es una facultad espiritual, ¿sí? Y la conformación del cuerpo físico también. Entonces, si se convocan las fuerzas espirituales para el pensamiento, se le quitan al cuerpo. Es una máxima la pedagogía Waldorf. El niño con las mismas fuerzas vitales construye su cuerpo y piensa.